Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Treviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, o The Fantastic Four First Steps, que es la introducción a Los Cuatro Fantásticos de lo que, bueno, técnicamente no es el MCU, creo, pero va a hacerlo, ¿no? O sea, Marvel finalmente está haciendo películas de Los Cuatro Fantásticos después de una eternidad, ¿no? De estar en este limbo legal y que cancelaron las series de cómics para devaluar la saga y todo eso, ¿no? O sea, ya un poco de cosas ahí turbias, ¿no? Que hubieron aquí y allá. Pero pues ya regresaron a casa como Spider-Man o etc. Y pues hemos estado cubriendo toda la saga, ¿no? De películas anteriores de Los Cuatro Fantásticos, Lauro. Cierto. Hemos, ya podremos a lo mejor un poquito después meternos en spoilers y así. Seguro. Pero pues después de regresar a las películas de nuestra infancia, regresar a las películas que pues no son la infancia de nadie, espero yo. ¿Qué opinamos de esta nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos? Sí, la verdad es que me gustó mucho la película. Creo que por fin le atinaron el tono y la vibra que tenían que tener estos personajes, sobre todo comparándolas con esas versiones anteriores. Creo que por fin me gusta la caracterización de los cuatro personajes, por fin me gusta la vibra de la película, la historia que está contando y todo. Y luego creo que algo muy especial que hace esta película es el diseño de producción de la película. Toda esta vibra retrofuturista, los trajes, los sets, creo que todo eso está muy, muy chido. Sí tengo alguno que otro problema con la historia, más acercándonos hacia el final, el tercer acto. Siento que está un poquito más acelerado. Ahí me falló el ritmo y algunas cosas no me encantan, pero la verdad es que como quiera me gusta mucho y creo que está cómodamente mejor que cualquiera de las otras películas que mencionas que vimos, ¿no? Entonces, un acierto para mí. Sí, yo también creo que es muy buena. Lo que dices del ritmo de la película es algo que me gustaría abordar después. Claro. Pero sí, creo que muchas cosas que son las cosas básicas, que es algo similar a lo que hablábamos con lo de Superman, ¿no? Sí. Donde fundamentalmente no entendían a los personajes, que no necesariamente es el propósito de una película, pero creo que al usar una franquicia y todo eso es importante pues quedar bien con los fans y todo eso, y creo que finalmente lo hicieron. Estoy muy de acuerdo con eso que dices. En particular, Sue creo que pasó de ser normalmente la peor de los Cuatro Fantásticos a ahorita ser, en mi opinión, la mejor, la más desarrollada y la más la que más conoces como persona en la película, que es lo que es en los cómics muchas veces. Entonces creo que les quedó muy muy bien y no me fallaron con ninguno, ¿verdad? No, sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, completamente creo que entienden a los personajes. Creo que pues al Sue siempre ser medio la peor del equipo en las otras adaptaciones se notaba demasiado que a ella le faltaba mucho desarrollo. Entonces creo que sí, pues fue el salto más grande de esas otras versiones a este, y también que se sienten ya como una unidad, como una familia, ¿no? Porque había versiones de las otras películas en donde, oye, esos dos ni tuvieron diálogos, ¿qué pasó ahí? Y ahorita sí se sentía muy natural las interacciones que tenían entre todos, aunque fueran nada más alguna pequeña cosita, un comentario, pero se sentía como de, oye, pues son amigos, son familia, se conocen de toda la vida, no son unos extraños que se acaban de juntar, ¿no? Sí, porque a veces era de, oye, Reed y Ben son amigos de toda la vida, estamos seguros de eso, ¿no? Sí. Y aquí sí se siente mucho eso. Bastante. En particular, creo que era muy importante que ya tuviéramos personalidades más claras de los personajes. Por ejemplo, Pedro Pascal como Reed Richards. La verdad, la decisión de casting no me súper convencía, la verdad, para serles muy honesto. Pero ya al verlo, cómo lo interpretaron y cómo lo interpreta él, les quedó muy bien. Es alguien que no es necesariamente cohibido y no es necesariamente como alguien como sociópata o algo así, pero es alguien que como que está en el espectro, es un genio absoluto en lo que hace, ¿verdad? Uno de los humanos más inteligentes del mundo en los cómics y todo eso. Claro. Pues tiene una personalidad que es difícil encajar con la mayoría de la gente, que es normal para alguien de su intelecto, por lo que hemos visto en el mundo real, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es un elemento que
por una u otra razón nunca habían capturado, ¿verdad? Este aspecto del personaje. Uh-huh. Y creo que aquí lo capturan muy bien, donde sí es este genio, sí es esta persona que pocas personas en el mundo lo entienden en ese nivel, uh-huh. Pero tanto Sue como Ben lo aterrizan en diferentes cosas y lo vemos hacerlos muy efectivamente en la película. Y uh-huh. Ese tipo de cosas, siento yo, la película hace muy bien. Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo también tenía mis dudas con él, en particular porque no entendía muy bien cómo iba a ser la toma aquí de este personaje, pero ya viendo todo lo demás que lo envolvía y entendiendo que él era un personaje como muy hombre de los 60s, pero al mismo tiempo pues tenía que ser Reed Richards con esas características, creo que empató muy bien todo eso que le metió. Y sí, su personaje siempre lo hacían bien raro porque como que no entendían cómo escribir a alguien tan inteligente y hacerlo humano, y antes lo hacían como que o demasiado engreído o demasiado aislado, extraño, awkward, ¿no? Y ahora creo que a pesar de ser así de inteligente, creo que podíamos entenderlo muy bien. Él mismo como tiene algunos diálogos en donde nos demuestra que él mismo sabe o está consciente de que no es una persona normal, digámoslo así, o no es una persona como las demás y tiene estas complicaciones al ser tan inteligente y no poder como relacionarse de la misma manera con las mismas personas, y hasta le da cierto tipo de ansiedad. Digo, no lo dice así abiertamente, pero creo que está hablando de eso con algunas cosas que tiene de cómo piensa en soluciones y cosas por el estilo, particularmente relacionadas con los demás de la familia. Entonces es muy interesante verlo así, de que no solamente es inteligente con las cosas, con las matemáticas y la mecánica y cosas por el estilo, sino que también se entiende a él mismo y eso lo ayuda a relacionarse humanamente con los demás. Uh-huh. Sí, que era un aspecto que es muy difícil de capturar, creo yo, porque creo que muy fácil es, por ejemplo, pues puedes compararlo con Nikola Tesla o con Walt Disney, uh-huh. o como que y visualmente por ahí iba la cosa con el bigote y todo eso, ¿no? Claro. Y por la época de los 60s. Sí. Pero creo que sí lograron dar en el clavo donde muy fácilmente pudo haber parecido un sociópata o algo por el estilo. Uh-huh. Y no lo es. Y creo que es un balance difícil. Siempre que escribes a alguien que es así de inteligente, es muy difícil porque en cierta forma tienes que ser muy inteligente y meterle mucho coco y pues es no cualquiera, ¿verdad? Claro, no cualquiera, porque pues tiene que ser muy inteligente él y cómo le responde a los demás y cómo resuelve las situaciones ahí con los villanos y con los problemas que salen, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho de esos detalles como para que se sienta realista y que no se sienta que él tiene el guión de cierta manera, ¿no? Sí, que esa es una trampa en la que caen muchas veces. Uh-huh. Por ejemplo, en varias escenas aquí tiene que resolver algún tipo de problema. Uh-huh. Y por primera vez dije, lo resolvió como alguien muy inteligente. Uh-huh. No fue de, uy, sí, esto es de metal, entonces vamos a calentarlo y luego enfriarlo y ya, claro. Soy muy inteligente por eso, ¿no? O sea, como que o en la de que era de, bueno, distráelo y tú llegas y le pegas y es que ¿no? Claro. Aquí, porque lo ponen en diferentes situaciones más complejas y todo, ahí es donde dices tú, ok, ya pasamos esa época o al menos esta película lo mostró cómo hacerlo bien, vaya. Claro, y lo ves como experimentando, investigando con cosas, hablando con los demás, que siento que también es un aspecto que no hacían las otras películas, de que, oye, pues los otros también son científicos muy inteligentes, no serán Reed Richards, obviamente, pero también tienen lo suyo. Entonces, Reed tiene la capacidad de tener conversaciones con ellos y a lo mejor sacarles algo de lo que necesita, y creo que por fin lo vemos aquí, porque en las otras películas prácticamente todos eran manejados como tontos y Reed era el más inteligente y no podían hacerle o ayudarle prácticamente nada, ¿no? Y ahora sí se siente como que están ahí para apoyarlo y muchas veces saca con ellos la solución o algo así. Sí, se nota mucho esa diferencia. Realmente mi única queja con Reed es por ahí hay una escena ya avanzada en la película donde pues se ve como que el límite de sus poderes para estirarse, y si son de que
cómicamente pocos. O sea, está un poco chafo en ese sentido. O sea, está muy nerfeado. Pero francamente, que esa sea mi queja, es de que el personaje estuvo con ganas. El personaje estuvo con ganas. Yo sí sentí un par de cosillas que creo que son spoilers que podemos hablar más adelante, que dije, esa era la decisión más sabia, no sé, cómo no pensó en esto. Sí, hay unas cosillas que vi. Ok, interesante, digo, ahí lo cubriremos una vez que crucemos a lo mejor un ratito más. Sí, no pasa nada. Otro que creo que es muy interesante porque ven en las películas al menos, digo, en los cómics vuelve cada cierto tiempo el tema de la identidad, el tema de que pues esta transformación que sufrió, ¿no? Y los paralelos que puedes hacer con accidentes en la vida real o inclusive la gente que se le dificulta aceptarse en su propio cuerpo por una u otra razón, ¿verdad? Es un tema muy importante, que pues es un buen vehículo para eso. Pero aquí ya vemos a un Ben que ya se aceptó a sí mismo, ya está... O sea, ya cruzó esa línea, ya está en otra parte. Y a lo mejor dices, me hubiera gustado verlo en este Ben porque me gustó más este Ben, sobre todo que el anterior, ¿no? Pero al mismo tiempo está padre alguien que ya solucionó eso y ya está más enfocado en ayudarle a los demás, ya está más enfocado en ser un miembro de su comunidad y todo eso. Me gustó mucho Ben en ese sentido. Sí, está curioso. Creo que Ben es el que menos vemos ahora, cuando a lo mejor en esa primera versión del 2005 que hablábamos, él era el mejor y él prácticamente el principal. Como que ahora sí fue el que siento que menos hizo, a lo mejor. Incluso tiene una plática con Reed en donde hasta parece que Reed es el que todavía no termina de superar que le pasó esto y Ben ya lo superó. Entonces creo que me hubiera gustado ver cómo este Ben lo resuelve, porque como tú dices, es una película mejor escrita, mucho mejor escrita que las otras. En general están mejor caracterizados, entonces me hubiera gustado verlo, porque si vemos cositas. Hay una escena que sale en los trailers que es donde están viendo bueno, está Ben en una tienda de teles afuera viendo el recuerdo de cuando fueron al espacio y cuando él era un humano normal y no era de piedra, y después se apaga la tele y ve el reflejo de cómo es ahora en la tienda, y ahí puedes ver un poquito de eso en donde se siente mal o algo por el estilo. Creo que habría estado padre, y hasta eso creo que es otra de mis quejas de la película. Siento que estuvo corta, hay cosas que siento que me hubiera gustado ver un poquito más de desarrollo, y creo que Ben es una de esas cosas. Sí, pues digo, igual y antes de hablar un poquito de Johnny, pues, hay algo muy interesante. Hablamos de la estética de la película sesentera, ¿verdad? Que es una muy buena estética y pues en los trailers se ve esta referencia a los Beatles en el show de Ed Sullivan y todo eso, ¿no? Pues sí sucede en la película, aunque no me esperaba que sucediera cuando sucede, pero bueno. Lo que está interesante en ese throwback es que la película también, el pacing está como una caricatura de esa época o un cómic de esa época. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en una película actual, cuando te dice, no sé, Tony Stark y Hulk, ¿no? Que están haciendo Ultron, pues ves el proceso de cómo están creando todo y te ponen los visuales y ves la talacha ahí, ¿no? De todo lo que están haciendo. Antes no. Antes era de, ocupamos un rayo que haga más chiquito a esta cosa, ¿verdad? En el siguiente panel sale de que, bueno, y Reed Richards fue a su laboratorio y hizo la pistola que ocupaban y ya la tiene, ¿no? Claro. Esta película hace eso bastante. Y la verdad, a mí me gustó mucho, pero siento que me sesga un poco ese throwback. Pero sí, era lo primero que me pregunté. ¿Qué le está pareciendo a la gente el hecho que hayan hecho ese tipo de pacing sesentero? ¿Hacia el final de la película o al principio o cuando? A lo largo de la película, que rellenan diferentes pedazos con narración. Es la forma en la que tradujeron el poner estos textos, pues que son narrativos también en los cómics y todo eso, ¿no? Hay partes donde siento que funciona muy bien, como el principio, cuando están dando como toda esta historia de quiénes son los Cuatro Fantásticos en este mundo y cómo llegaron a ser y todas las aventuras que han tenido. Siento que más adelante, como ese tipo de cosas de lo de la pistola, de cómo idean
cosas muy rápido, las resuelven muy rápido, es donde no funcionó para mí, sobre todo por el tipo de película que estábamos viendo, tan bien escrita, tan meticulosa en ciertas cosas. Por ejemplo, en la segunda mitad siento que alargaban correctamente todas las cosas y después ya lo acortaban demasiado, o sea, sí sentí como esa diferencia muy marcada, entonces a veces funcionaba, a veces no. Sí, es definitivamente algo que al mismo tiempo creo que al final al final detenerse a hacer cosas que no hacían al inicio de la película pudo haber sido extraño en su propia manera. O sea, creo que pudo haber sido mucho peor en ese sentido, donde se pudieron haber brincado cosas más importantes y todo eso. Sí. Pero sí creo que hacen brincos de tiempo muy grandes y a lo mejor no le comunican a la gente mucho esos brincos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, he visto gente que dice, bueno, a lo mejor ya podemos entrar a spoilers, ¿no? Pero la película empieza con que Sue está embarazada. ¿Verdad? Que creo que salió en los trailers y todo eso. Entonces todavía es un buffer de spoilers para la gente que quiera salirse, ¿verdad? Pero pues si hay un brinco donde a lo mejor pasan 7 meses y ya tiene la panzota y fue de una escena a otra, ¿no? O fue entre 2 escenas donde salió ese brinco de tiempo. Entonces sí vi por ahí gente que decía, entonces Franklin tiene una onda similar al hijo de Superman, de que crece más rápido de lo normal, o cómo está ese business. No, simplemente la película estuvo avanzando con brincos en el tiempo, con estas narraciones, con estas cosas que, por ejemplo, Reed decía de que ya hice esta máquina, ¿no? Pues no lo vimos hacerla, pero muy seguramente no lo hizo en 20 minutos, ¿no? La hizo pues a lo largo de semanas o lo que sea, no importa, pero es algo muy de cómics de antes, de caricaturas de antes, ¿no? Específicamente 60s, que por eso creo que es un throwback al ser justamente la época en la que está sucediendo la película. Pero sí puedo ver cómo hay gente que o no le gusta, como lo que estás diciendo, donde pudo haber sido más elegantemente hecho, o hay gente que se puede hasta perder en lo que está pasando en la película, que es lo que he visto en internet. Siento que, por ejemplo, eso del bebé se me haría muy tonto que alguien se pierda, porque cualquiera de las respuestas da el mismo resultado. O sea, es que el bebé crece igual de rápido que el hijo de Superman. No cambia nada en la historia, ¿no? O digamos que saltaron 7 meses. Da lo mismo, el resultado es igual. Siento que es muy diferente, por ejemplo, a eso de que resuelve una máquina en segundos. Es de que, ok, ¿de dónde sacó esa idea? O sea, ahí pudieron desarrollar más. Y el bebé solo de que, pues, o creció rápido o creció lento. Siento que ahí es diferente. Entonces, se me hace raro que la gente se pierda con eso, porque siento que la película sí lo explica bastante bien. Y si no lo explicara es irrelevante, porque la historia es de que, ok, cuando ya van a ser Franklin es cuando llega el Silver Surfer, el Heraldo de Galactus, y empieza todo este problema, y es justo cuando está de que a punto de dar a luz, cuando es el problema central, y eso es lo importante. No importa si se tardó 1 o 7 meses en el parto. Entonces creo que es ahí un caso por caso, pero sí me sorprende que la gente se perdiera con eso, fíjate. Pues sí lo vi bastantillo, de hecho también en Letterboxd por ahí vi gente que criticaba un poquito esos brincos de tiempo. Pero pues digo, la verdad es que es algo que sospechaba desde que estaba viendo la película. Creo que esto va a ser un tema de conversación, porque definitivamente ya no se hacen las películas así, ¿no? Claro. Entonces es algo que la distingue, que por otro lado creo que es muy bueno que haya una película con un estilo tan diferente de Marvel, porque el MCU sí se puede llegar a ser un poco homogéneo en ciertas cosas. Entonces que esta película se sienta tan diferente ayuda. Por ejemplo, o sea, la estética y todo, pero cosas tan pequeñas como que el intro sea tan diferente, ¿verdad? Sí. Todas ese tipo de cosas ayudan a que se sienta diferente. Sí le da un look and feel muy diferente, y creo que la vibra en general también es muy diferente o sea, digo, creo que comparado con el resto del MCU, hasta se puede sentir algo serio el tono de esta película, porque por lo general el MCU siempre tiene esta comedia como muy rápida, o con muchas referencias, o con muchos quips, y aquí siento que está mucho más tranquilo en ese sentido. No que sea malo o bueno, simplemente es, como dices tú, pues un poco más de variedad ahí a la historia.
Y sí, o sea, está padre que hagan cosas diferentes y no se sienta todo muy homogéneo, todo que está ahí alguien detrás del escritor o del director diciendo cómo lo tienen que hacer, como si fueran episodios de una serie de tele en lugar de películas diferentes, ¿no? Fíjate que estoy de acuerdo en que se siente seria, pero tal vez bajo una definición un poco diferente de serio, porque no necesariamente serio de seriedad, sino, por ejemplo, en inglés existe esta palabra de earnest, que sí es serio, pero es serio en el sentido de que es franco u honesto. Creo que la película es muy así, es muy, pues igual, más como de su época, la época que está queriendo replicar, donde todavía no existían personajes como Deadpool Claro. que son de que rompen la cuarta pared y de que, oh, qué loco es esto que está sucediendo, ¿no? O sea, sí, creo que es también muy fiel a esa época, teniendo ese tono. Sí, definitivamente no se siente como algo moderno solo con estética de antes. O sea, tiene la estética y el estilo de algo de antes. Sí, sí, que es interesante porque a mí como fan de esa época y como alguien que puede apreciar mucho eso, me gustó mucho. Pero, por ejemplo, sí he visto, digo, ya hemos mencionado, ¿no?, que hay diferentes opiniones al respecto. Creo que definitivamente se pueden apoyar en eso. Sí. Y pues por otro lado, como va avanzando la película, se me hace muy interesante. Me gustó mucho, por ejemplo, Silver Surfer. Sí. Creo que era algo que hasta eso en la película del 2007 lo habían hecho muy bien. Hasta eso fue como que de las pocas victorias que le dimos a esa película, de ¿verdad? Hecho. Entonces aquí lo volvieron a hacer muy bien. Por ahí pues tuve una conversación con Witsi que pues, nos ha acompañado en varios de estos episodios. Witsi. A lo mejor y algunos por ahí pues habrán visto esos episodios, ¿no? Pero él me dijo algo muy interesante porque yo me quedé con la cosa de... ¿Es tan similar el origen de este Silver Surfer con el original y todo eso? Y Witsi sí me aclaró de que no, fíjate, como que modificaron el origen a que este Silver Surfer tenga el mismo que el original, porque pues no son el mismo personaje. Entonces se me hizo interesante por ahí que, ok, no es otro, pero le vamos a dar su origen, ¿no? Como que ahí un poco mezclado, ¿no? Está curioso, yo no sé si lo hicieron como para asegurarse de que nadie pida al otro o de que no piensen que de repente puede haber otro heraldo de Galactus o puede salir ese otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, porque este se llama Shalla-Bal y no me acuerdo cómo se llama el hombre, pero a lo mejor lo hicieron así, ¿no? Para que digan de que, ok, pusimos a Shalla-Bal, pero no va a salir el otro porque pues ella básicamente está cumpliendo el papel que tiene él. Pero funciona bastante bien, o sea, el backstory que le dieron y todo, esto de que pues en esa otra película el Silver Surfer tenía como esta afinidad con Sue, aquí la tiene con Johnny, y está muy interesante porque creo que eso le da a Johnny algo que hacer en esta película y obviamente creo que también es una mejora sobre las demás, que en la otra siempre lo ponían como este cabeza hueca, violento, mujeriego, y aquí mientras sí tiene esas características también es de que alguien muy inteligente, al final del día es un científico y es un superhéroe y quiere salvar al mundo y todo, y creo que es una mucho mejor interpretación esta que le dan aquí y todo, y su arco ahí de encontrar el lenguaje e idioma que tiene Shalla-Bal para poder comunicarse con ella y entender, descifrar este mensaje que estaban transmitiendo en el espacio. Todo eso estuvo bastante chido. Sí, me gustó mucho que creo que le ayudó el hecho de que lo hicieran más grande, que sea 4 años más grande. Como que ya mi headcanon es de que ya pasó por la etapa donde era el cool, el molesto, todas estas cosas, ¿no? Y pues sí, es alguien muy inteligente que al mismo tiempo es un poquito como el Ringo Starr, ¿no? Si estos son los Beatles, donde pues al lado de un genio como Reed Richards, ¿no? Pues él, por más que tenga una buena observación o que esté haciendo algo importante, pues pobrecito, le tocó compararse con el hombre más inteligente del mundo, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. Es interesante esa dinámica que tiene con él, donde
él está como en el fondo haciendo esta otra cosa que nadie lo está pelando porque todos están lidiando con algo en ese momento. Pero me gustó mucho esa parte donde él es también su propia persona y también tiene su propia de que no, o sea, ustedes no me entienden, entonces yo voy a hacer esto mientras y ya cuando dé resultados, ¿no? Pues ya claro. Platicaremos luego, pero me gustó mucho el arco que tiene Johnny en esta película y por eso evité hablar de él antes de spoilers porque siento que él sí está muy ligado a lo que hace. Ese cambio que está muy padre porque desde el inicio de la película sale que él quiere trabajar los trajes espaciales, ¿verdad? Y luego sale que sí fue importante, entonces ya lo hace, ¿no? Y luego sale que él estaba interesado en estos mensajes que venían del espacio y luego Silver Surfer les dice algo en este idioma que estaban recibiendo, entonces a través de ahí él pudo hacer, como dice él, su propio Rosetta Stone de este idioma. Me gustó mucho, la verdad, todo ese aspecto de que él estaba descifrando un idioma y todo eso me gustó mucho. Sí, estuvo muy padre y también el sentido de el aprecio que le tenía a su hermana y al resto de la familia y a su cuñado, obviamente, desde el inicio de la película que vemos que revelan ahí que está embarazada Sue. Él es de que yo voy a ser el tío chido y le voy a enseñar cosas. Y luego también cuando están ahí en el espacio, cuando van en el viaje a hablar con Galactus, que está padre esto de que se está intentando ligar a Shalla-Bal ahí, a la Silver Surfer, y falla en eso, pero pues eso le ayuda a descifrar el mensaje y todo. Y luego también me gusta la escena donde se están escapando y se acerca como para intentar robar a Franklin y subes de que mátala ya, de que en un segundo, y él de que bueno, pero tampoco se lo pregunta mucho, es de que pues mi hermana me dijo que lo hiciera y la quiero proteger, lo voy a hacer, ¿no? Ese sentido de que realmente son hermanos y no son unos desconocidos ahí que forman parte aleatoriamente del mismo equipo, es un aspecto que siento que tampoco habíamos visto y me gusta haberlo visto aquí. Sí, me gusta mucho también ese aspecto de... Pues es que todos los 4 fueron mejorados increíblemente en ese sentido, donde se sienten como una familia de verdad. Sí. Por primera vez en el cine. Sí, literal. Sí, me gusta mucho este tema de que pues, a él le gusta el espacio y también es como que fue mujeriego, como que ya se le quitó para cuando lo vemos en la película, ¿verdad? Porque sí le dicen de que no, pues a ti que te gustan las mujeres y el espacio, pues te toca ver una mujer espacial que pareciera estar desnuda, o sea, hasta le mencionan eso que me gustó de que... Pues de hecho lo dice él mismo, de que él dice de que sí, yo entiendo de que Johnny vio, habla en tercera persona, Johnny vio de que una mujer espacial semidesnuda y todo esto, entonces sí, creo que sigue siendo, o sea, pues es que realmente no lo vemos con otra mujer, pero creo que sigue teniendo esta fama y sí lo vemos ahí que salió en revistas como populares y cosas por el estilo, pero está padre que no haya perdido esa esencia, porque al final de cuentas ese es el personaje. Sí, porque por ahí habían dicho que no iba a hacer eso en esta película. Muy raro. Y luego viéndola dije, no, es que claramente sí lo es, a lo mejor porque ya es alguien que tiene cerca de 30 años viendo como la línea del tiempo, ¿no? Como que a lo mejor y ya le bajó un poco ese pedo, pero sigue siendo así en realidad, ¿no? Como que... Sí, no, ahí no entendí muy bien de qué hablaban, porque... O sea, sí, decían como esto de que no, es que ya está muy dated, muy viejo el original, que digo, pues el original estaba muy unidimensional y de repente ahí tenía cosas de acoso, pero pues quitándole el acoso es como que sigue siendo el mismo, no entiendo. No, pero es que el original, o sea, tú te refieres en la película, ¿verdad? Del 2005, sí. Que según yo hablaban de eso. Sí, o sea, sí, porque a lo mejor ya llevarlo a ese nivel, pues sí, no, ¿verdad? Sí. Pero pues sí puede ser alguien, pues... Que o sea, sí, o sea, puedes hacerlo bien, o sea, no. Sí. Que te gusten las mujeres tampoco es algo malo, ¿sabes? Sí, es como esto que dice la gente, es que ya no se le puede hacer cumplidos a las mujeres, o de que ya no te puedes ligar a mujeres, de que no, simplemente ya no lo puedes hacer de forma que los cumplidos en cuestión. Sí, exactamente, no los piropos, sí, cosas de albañil. Ándale. Que así se dice coloquialmente. Ajá. Sí, no, la verdad es que creo que agarraron un buen balance, que es algo que ya habían resuelto en los cómics, entonces pues no me sorprende mucho, pero
sí me agrada como quiera. Sí, sí me puedo imaginar esta versión de Johnny Storm ser amigo con la versión de Tom Holland de Peter Parker. Sí, claro. Entonces, creo que ese es mi takeaway en ese sentido también. Espero que sí los veamos. Ahí después, al final, hablamos del futuro, pero esperemos que sí los veamos y que logremos que se quede el personaje, si no lo hagan más tonto porque después lo escribe otra persona o lo dirige otra persona. Sí, como medio famosamente le pasó a los Guardianes en Infinity War. Pero sí, en general creo que está muy bien eso. Sí. Pues ya hablando de escenas a lo mejor más puntuales, ¿no? Pues la verdad me gustó muchísimo la introducción en la película porque creo que abarcan muchas cosas muy buenas que pudieron haber sido su propia película, ¿verdad? Estas peleas con Mole Man y muchos otros personajes, ¿verdad? De los Cuatro Fantásticos. Me gustó que pues era necesario brincarse eso, dado que ya era el tercer o cuarto intento o quinto intento, como lo quieran ver, ¿no? De volver a empezar esta saga. Creo que ya a estas alturas era necesario hacerlo así y lo hicieron bien. Sí, la verdad es que sí. Es como lo que decíamos de la del 2007 de Silver Surfer, de pudieron haber empezado aquí y no pasaba nada. Digo, a lo mejor, como decíamos ayer, era diferente, no todos sabían los orígenes, pero ya haciéndolo tantas veces, una historia tan conocida y a estas alturas de las películas de superhéroes, creo que es algo que funciona mejor con personajes tan conocidos así. Lo vimos también con la nueva película de Superman y creo que funciona muy bien. Porque sí, pues podría ser alguna película sola de que contra el ¿cómo se llama? El Red Guardian y todo esto. Que de hecho iba a salir por ahí, ¿no? Que era Ian Malkovich. ¿O quién era ese? Sí. O sea, que lo cortaron ahí en la película. Pero la verdad es que funciona muy bien. Son cosas que... John Malkovich, pero sí. John Malkovich, sí. Puedes imaginarte lo que pasa o puedes entender perfectamente lo que pasa con un par de escenas. No es necesario irse tan adentro. Y está padre que en el montaje ahí donde graban personas como del público hablando de los Cuatro Fantásticos, en una de esas salen los 4 actores de la película que no salió del 94, que, o sea, salió en internet y así, pero no oficialmente en el cine. Estuvo padre ese homage a ellos. Ese y el otro homage que hay en la película. Del final. O bueno, también hay otro ahí. No al final. En la tienda de cómics, ¿no? Sí, que sale pues lo que claramente son unos stand-ins para Jack Kirby y Stan Lee. Pueden derretir el corazón de un nerd todo jaded a estas alturas. Sí, estuvo padre porque pues Stan Lee cuántos cameos ha tenido y cuántos homenajes y menciones y todo. Y Jack Kirby, pues mientras a lo mejor los más conocedores sí saben quién es y todo, pues rara vez lo ponen como homenaje en el cine particularmente. Y pues estuvo padre verlo ahí, que también le dieron sus flores a él. Sí, que le dieron sus flores y ahí su frase al final y todo. Sí. Estuvo muy padre, la verdad. Estuvo muy chido. Sí, la escena del espacio a mí se me hizo lo mejor de la película de lejos. Casi que estaba viendo Interestelar en esa parte donde se estaban intentando escapar y pescan el agujero negro con la gravedad y todo, y que los está persiguiendo Shalaval y que se le mete y hasta en un momento logra atravesar el vientre ahí de Sue y parecía que le iba a sacar a Franklin. O sea, yo sabía que obviamente no lo iba a sacar ahí, pero se siente la tensión en el momento y cómo están ideando ahí todos, cada quien haciendo su parte y pues la pobre Sue dando a luz en medio de todo ese desmadre. Estuvo muy chido, la verdad, eso. Sí, está muy chida esa escena. Sí, creo que es la mejor de la película probablemente porque sí, la tensión que hay ahí es palpable y muy bien manejado porque como que ningún personaje actúa como un tonto en esa escena ni nada por el estilo. Creo que sí fue manejada donde los ves ser un equipo y Ben está siendo un piloto, que es algo que siempre habían dicho, pero nunca habíamos visto realmente. Ya lo vimos finalmente ser un piloto. Ahí en la nave espacial y también en el carrito que ahorita se me olvida cómo se llama. El Fantastic Car. El Fantastic Car. El caso es de que sí, estaba muy chido eso y luego como Reed tiene que tener un ojo en el camino y otro ojo en los niveles de la nave y luego también está con Sue. O sea, todas esas cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? Está muy chido. Sí, está bastante chido y también visualmente está muy bien cuando están flotando y que Sue está flotando ahí cuando se le rompe
el agua y que lo tiene que atrapar ahí estirándose y todo, y luego que Ben tiene que recibir a Franklin y todo, y cómo idean vencer a Shalaval y cómo idean regresar a la Tierra porque ya no tenían esta cosa para hacer el viaje a la Tierra entre las estrellas. Estuvo muy muy chido todo. Sí, me gustó bastante todo ese progreso, y también me gustó mucho cómo vemos a Silver Surfer de que donde están en la velocidad warp, ¿no? Que rompen la velocidad de la luz. Sí. De que ella puede seguirles el paso. Sí. Es de que a la madre, o sea, va rapidísimo. Sí, y luego que logran pegarle y es de que no, regresó, de que no la estoy pudiendo vencer así. Y luego que ella aprende de que, ok, va a disparar así. Y luego que agarra como otro patrón. Y luego que Johnny le encuentra otra vez el patrón. Estaba muy chido. O sea, se nota que es una pelea, pues tanto de habilidades, de que pues, para empezar Silver Surfer puede hacer eso, ¿no? Seguirlos a esa velocidad. Pero también es de que pensar en cómo solucionar la pelea, no nada más es de que y quién pega más fuerte, ¿no? Sí, luego de que bueno, vamos a acercarnos a este agujero negro y ella como no va a tener la percepción, ¿no? Porque está siguiéndonos a nosotros, pues nosotros vamos a dar la vuelta y ella no va a alcanzar a darla, entonces el agujero negro la va a atrapar y viendo que es una especie de ser cósmico, pues no va a quedarse atrapada ahí. Y luego Reed dice, calculo que se va a quedar un mes. O sea, todo así sucediendo rapidísimo. Me gustó mucho en general todo eso. La verdad que sí. Y luego de que, bueno, ya quedó atrapada ahí. Bueno, ¿cómo vamos a regresar a casa? No tenemos combustible y todo eso. Está bien chido cómo idearon todo eso. Y pues todo esto sucedió después de que vimos a Galactus por primera vez y que les revela de que no, es que, ok, voy a perdonar a la humanidad, de que no me voy a devorar tu planeta si me das a tu hijo. Porque tu hijo es un ente que todavía no sabes qué pedo con él. Está bien chido todo eso. Está bien loco porque antes de eso Reed estaba muy preocupado de que iba a ser de Franklin, de que, pues es que como los dos tenemos esta mutación o como se llame alteración en su cuerpo por la tormenta cósmica y todo, pues qué va a pasar con nuestro hijo, ¿no? ¿Qué va a significar? Porque aparte al principio de la película nos habían dicho que lo habían estado intentando por 2 años y que ya se habían sordeado, como de no, pues no se pudo, y ahora pues ya se embarazó y pues qué va a significar esto para Franklin cuando nazca, que nazca bien y todo. Entonces que les diga a Galactus eso de pronto es de que a la madre, ¿qué? ¿Cómo es posible? Y digo, obviamente no lo iban a dar, pero está interesante que ese haya sido el siguiente conflicto en la película o lo que iba a avanzar la historia. Después, cuando llegan a la Tierra, no me gustó que Reed le dijera a la gente que eso les pidió Galactus. No sé si llamarlo tonto, porque sé que como que en este universo o en esta versión los Cuatro Fantásticos eran una figura muy pública que hablaba mucho con la gente. Pero siento yo que una solución más inteligente habría sido responder algo más político, ¿no? De que, pues no lo resolvimos, pero ya estamos ideando un plan, no se preocupen. Y en vez de que, obviamente si decía eso, la gente se iba a molestar y obviamente iban a tener este antagonismo con los Cuatro Fantásticos. Sentí que ese story beat de la historia estuvo un poco forzado. De hecho, a partir de ahí, creo que es donde ya empiezo a notar cosas que ya no me gustaron. Que digo, como quiera no bajan tanto la película ni nada, pero empecé a sentir tropezones de ese estilo. Fíjate que a mí me gustó más que nada porque he visto al Reed Richards de los cómics sí manipular y sí hacer estas otras cosas donde o sea, hasta un tema a veces con él es de que, oye, pues si no tienen cuidado o si él no tuviera o algo así, en un descuido se hace un villano, ¿no? O sea, por este tema donde ve las cosas muy fríamente. Entonces, aquí me gustó que le ganara el aspecto de decir la verdad, porque se la sacan un poquito por partes, ¿no? Donde, bueno, ¿cómo vencieron a Galactus? Bueno, es que todavía no lo vencemos, intentamos dialogar con él y no pudimos. ¿Por qué? No, pues es que nos quería pedir algo que no le queremos dar, ¿no? Entonces, siento que a mí sí me gustó cómo se desarrolló ahí, porque creo que la alternativa era menos
honesta, menos heroica. Probablemente lo era. Solo siento que, por ejemplo, hasta tenían este manager o no sé cómo se llama, Sí, esta persona que la mencionan ahí, no sé si venga de los cómics o algo, como que ellos muy comúnmente tenían esto de hablar al público y todo, como que ya son gente preparada y por lo general, pues no sé, inclusive hasta regresando del viaje es de que ok, todo salió bien y qué le vamos a decir a la gente, ¿no? Como que yo pensaría que tendrían algo un poco más preparado y también porque siento que era como de ok, ahora necesitamos que la historia nos dé este conflicto con la gente, que luego también siento que se resuelve muy fácil cuando sale Sue y da su discurso a la gente, que digo, está muy bonito lo que dice y lo entiendo, pero siento que también la gente se voltea muy rápido, como de estaban casi que con sus antorchas ahí a punto de quemar el edificio Baxter. Baja Sue, dice unas cuantas palabras y es como de bueno, tienen razón, ustedes son los héroes. Es como de no sé si ese tipo de personas que hasta salieron de su casa para ir de que por los Cuatro Fantásticos entenderían tan rápido eso también. Está interesante porque creo que podrías hacer el argumento, o sea, porque veo lo que dices y en cierta forma estoy de acuerdo, pero luego también he visto a figuras públicas cambiar la opinión del público así, en un comunicado, en una frase. O sea, he visto eso suceder en la vida real, ¿verdad? También he visto lo que dices de pues, la gente no haciendo caso a lo que le dijeron o lo que sea, pero no se me hace tan descabellado, sobre todo si la tienen enfrente, ¿sabes? Sí, pues puede ser, o sea, sí ha pasado en la vida real. Simplemente siento que la película traía un ritmo tan bueno que aquí se empezó a acelerar mucho en mi opinión y a resolver cosas demasiado pues casuales, porque por ejemplo después también tienen este plan que siento que Reed lo idea en segundos de que ay, movemos a la Tierra a otro universo y es de que wow, o sea, ¿cómo pensó eso de un experimento que apenas si le salía bien a huevo de transportar este huevo de un lado a otro? Dijo, lo puedo hacer ahorita en menos de un mes, lo voy a hacer para transportar al mundo, me van a apoyar, todos los países van a estar de acuerdo en que vayamos a hacer esto y todos tienen la tecnología suficiente para llevarlo a cabo y la energía que me tomaba de hacer un huevo de que era todo Nueva York, dijo, o no sé si dijo el área norte o no sé qué. El ahorrar energía por un mes va a poder transportar el mundo a otro universo. Es de que, ok, ahí siento que faltó desarrollar un poquito más esas cosas. Salían muy rápido, siento yo. Sí salen muy rápido. La película sí hizo un build-up a ese momento, porque sí era en un grid donde te explican que Reed... el universo en el que ellos viven en el retrofuturismo. Básicamente gracias a Reed es el que ha estado inventando todas estas cosas, todos estos inventos, o sea, de hecho pues ahí vemos que hace una especie de ecografía superior a la que existe en el mundo real y todo eso, ¿no? Y el carro que vuela y todo eso. Entonces, al parecer todo eso es gracias a él. Él es el que ha estado haciendo todos esos inventos. Entonces puedo ver por qué la gente diría de que, bueno, es una autoridad, ¿no? Además, pues salvan al mundo todo el tiempo y todo eso. O sea, y además se supone que sí son o semanas o meses lo que se tardan en hacer eso. Porque la nave de Galactus, que es algo que no me acuerdo si explican en la película, pero la nave del Galactus sí es muy lenta. O sea, es básicamente una velocidad similar a lo que existe en la vida real. Obviamente ficticia en muchos otros sentidos, pero en la velocidad pues no tiene esta velocidad warp ni nada por el estilo que vimos que Reed sí lo tenía, por ejemplo, en su... Entonces creo que ahí es donde sí se puede perder la noción del tiempo. Sí, la gente sí se puede perder un poquito, ¿verdad? Donde sí puede ser como, creo que esto está pasando muy rápido, o las señales que me darían de que el tiempo está sucediendo no son tan claras, ¿no? Por ejemplo, pues para el final de la película Franklin pues ya no es un bebé recién nacido, ya es un bebé un poco más grande y todo eso. Sí. Pero a lo mejor y no es suficiente por simplemente la velocidad en la que está avanzando la película, ¿no? Sí, porque yo sí creo que es más el tiempo en que está avanzando la película, no necesariamente el tiempo real que está pasando, porque creo que no importa que pase un mes en 10 minutos si me comunicas las cosas importantes que pasaron en ese mes, pero, o sea, no es lo mismo de que si fuera una semana en una hora. O sea, vaya, el punto es comunicar las cosas
que están siendo importantes para ese paso del tiempo y no tanto el tiempo en sí. Porque sí, o sea, puedes ver al bebé y de que, pues está más grande, supongo que pasó tiempo, no creo que sea un recién nacido en este momento. Entonces, sí, creo que pues ahí la película sí va demasiado rápido y creo que a lo mejor son partes que terminaron cortando, como esa que hablábamos de este personaje, el Red Guardian, o cómo se llama ese batillo. Supongo que también cortaron cosas hacia el final, porque recuerdo muchas cosas del tráiler que no salieron aquí, entonces me imagino que terminaron también cortando cosas. El Red Guardian es el de... Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Red Ghost, perdón. Sí. Estuve llamándole mal todo este tiempo. No pasa nada. Pues mira, yo ni sabía a quién iba a interpretar él. Pero digo, no me brincaba que dijeras Red Guardian porque dije, es otro universo, ¿verdad? Ya habíamos visto a otro Reed Richards, por ejemplo. Sí, pero a lo que iba es de que siento que probablemente cortaron mucho de esto y de otras partes. Puede ser, porque a mí sí se me hizo muy clara la película, para serte honesto. Pero sí creo, para mí sí fue un tema de... Son meses que están pasando y la película fue una narración de 10 segundos, ¿sabes? O sea, para mí sí creo que puede ser ese el tema, para serte honesto. Sí creo que por ahí va la cosa, donde por más que digan de que no, y pues todos los países se unieron y pues hicieron este esfuerzo por salvar a la Tierra y todo eso, y es como... Lo puedo creer en este mundo súper optimista y todo eso, y puedo creerlo en varias maneras. Pero sí creo que la cuestión del tiempo fue la que... De que, bueno, tenemos el Doomsday Clock y luego hacen todas estas otras cosas y sigue estando el mismo Doomsday Clock, ¿no? Como que por ahí creo que fue muy rápida la película. Sí, porque creo que hace que se sienta muy conveniente todo, ¿no? Porque no es que no crea que esas cosas puedan pasar, simplemente como la vemos en pantalla es de que, pues no vimos el desarrollo de esas ideas o cómo empezaron a comunicarse con los demás países y todo, entonces ahí puede sentirse algo conveniente. Sí, creo que lo conveniente, de que y ya se hizo, ¿verdad? Ese aspecto, porque creo que lo que ellos querían hacer era después poner el tema de todas las bases fueron destruidas excepto la de los Cuatro Fantásticos, entonces ahora tienen que operar con que solo está esa, ¿verdad? Y sí creo que el conflicto de haber solucionado y luego Silver Surfer llega y destruye a todos, y cuando va a destruir el de los Cuatro Fantásticos ya entre Johnny y todo eso, o sea, el llegar a esa escena sí se me hace que era algo muy importante en la película. El tema es que a lo mejor el llegar ahí fue rápido, ¿verdad? Sí, el llegar ahí fue rápido. También sentí que el cambio ahí de Silver Surfer también estuvo un poco rápido, como de escuchó una grabación y Johnny le dijo que ellos también eran personas y ya decidió cambiar. Como que no sé, no sentí, por ejemplo, que cuando estuvieran hablando antes ella estuviera escuchándolo o que estuviera pensando de, oye, pues él también es una persona. Creo que todo eso ocurrió en esta escena cuando él habla su idioma y todo. Entonces su cambio, otra vez, sí lo entiendo, simplemente creo que también fue algo bastante rápido. Sí, fíjate, creo que sí fue rápido, pero al mismo tiempo sí se me hizo muy interesante que él la desarma apenas empiezan a hablar, porque él empieza a hablarle en su idioma. Con estas grabaciones, y ella como que, chis, ¿cómo aprendiste mi idioma? Por la frase que me dijiste. Entonces, y es que, o sea, como que eso la desarmó, y luego que le dijera, yo sé que tú hiciste esto por estas razones y todo, o sea, creo que simplemente la desarmó, ¿sabes? Siento que es como, por ejemplo, con los mediums en la vida real o así, donde te dicen algo que es tan contundente que hasta crees que te leyeron la mente, ¿no? O sea, o sea, siento que hubo un poco de eso ahí, donde este vato hizo su tarea, ¿no? Y me gustó esa escena, la verdad. Igual y sí es un poquito rápido su cambio, pero está bien, en mi opinión. Sí, su cambio, y el Johnny, ¿cómo con el idioma descubrió todo eso? ¿Todo eso venía en el mensaje que le comunicaron, o investigó más sobre el origen de Shalabat? O sea, ¿cómo supo que destruyeron el planeta y que lo salvó ella y por su hija y todo? No, creo que lo de la hija no lo supo, pero creo que él sí supo de que no, pues todos los planetas que ha visitado Galactus han sido destruidos, menos el
el tuyo. Sí. Perdón, creo que no le dice el tuyo, sino excepto este. Y creo que ese es el tuyo. Creo que algo así le dice. Y ella de que a la madre. Sí, o sea, lo dedujo. Sí, de que llegó bien lejos este vato. Sí, no, está chido. Sí, ándale. Sí, fue un poquito eso, la verdad. Sí, la sacó completamente por sorpresa. O sea, no esperaba que alguien pudiera hacer eso y menos de un idioma que ni era el suyo. Algo que me da un poco de risa, lo conveniente que es que varias veces, varias escenas importantes suceden en Times Square. Sí. Cuando llega Silver Surfer a la Tierra, llega a Times Square. Ya lo estoy. Luego también cuando lo del mensaje, terminan hablando en Times Square y todo eso. Dije, qué curioso. ¿Cómo sabe que Times Square es importante? Sí, está raro. Digo, después ahí ya al final con Galactus, ellos lo hacen importante. Sí. O sea, pusieron ahí el beacon que iba a tener la conexión y después ponen ahí a Franklin para que lo atrape. Pero sí, siempre pasan las cosas en Times Square. Sí, no, estaba conveniente, pero sí, la vez que ellos lo provocan, eso tiene mucho sentido. Sí, y pues la verdad me gustó mucho el enfrentamiento que tienen con Galactus. Creo que sí. me gusta mucho Galactus también, que siento que lo hicieron, agarraron un muy buen balance de hacerlo como en los cómics y al mismo tiempo adaptarlo a algo que se pueda ver en live action, pero sigue teniendo los cuernos, sigue siendo morado, sigue siendo gigante, ¿verdad? O sea, no se sordearon del diseño, no lo hicieron así medio genérico, no lo hicieron una nube, ¿verdad? Me gustó mucho cómo luce Galactus aquí. Sí, y la voz ahí del actor Ralph Fiennes lo escuchas normal, es de que él es Galactus. Me imagino ahí cuando estuvieron haciendo el casting o investigando de actores, tan pronto lo escucharon, es de que ya él es Galactus por completo. Tiene una voz muy particular. Tiene una voz muy grave y con una presencia muy increíble y pues británico todo, sí. Y un señor más grande. Entonces es de que, ok, su voz completamente pues comunica la escala de este gigante, obviamente. Y pues el peligro que puede ser que él esté llegando aquí y que se pueda devorar al mundo y todo. Por lo mismo se me hizo un poco extraño que pensaran que iban a poder engañarlo. Eso sí se me hizo un poco como de... ¿En serio pensaron que con un decoy y que con un poco de fuego en los ojos iban a poder engañar a este ser cósmico que vino de tan lejos y que se dedica a devorar planetas y nadie ha podido detener? Bueno, está bien, supongo que eso avanza la historia, pero sí se me hizo un poco como de, ¿neta ese era el plan? Pues es que quién sabe, porque pues ellos no sabían que él tenía esta visión que atravesaba todo, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que les arruina la jugada, donde... Es que también tenía como que este visor, como que se limpia los ojillos, ¿no? Porque no le termina quemando los ojos al final. Sí, o sea, tuvo un as bajo la manga él, porque no estuvo tan lejos de funcionar, ¿verdad? No estuvo tan lejos, pero, o sea, ellos tienen trajes que se adaptan a la intemperie y están peleando contra este ser cósmico. Siento que algo más podría funcionar. Es más, hasta dejarlo ahí, porque según yo, digo, sé que obviamente es peligroso, pero pues no sé qué tan grande era el portal que iban a utilizar como para que él estando tan abajo se lo hubiera chupado o a lo mejor en el último segundo sacarlo, no sé. ¿Quién sabe? Es que también ellos todavía no sabían el poder que tenía Franklin. O sea, porque sí les decía Galactus. Pero sí, no, claro. Pues para ellos es de que un bebé completamente indefenso, ¿sabes? No, sí, claro. Entonces, no, sí, Franklin no iba a poder hacer nada, claro. Pero, o sea, lo digo en general, no me disgusta tanto ese aspecto. Pero sí está chistosón, la verdad, de que algo así le dice a los Cuatro Fantásticos. Clever Bugs o algo así. Sí, Clever Little Bugs, algo así. Sí. Está un poco chistoso. Fíjate que me gustó mucho que Galactus, o sea, sí es un villano, o sea, sí destruye todas estas vidas, todos estos planetas. Claro. Pero te explican que es un hambre insaciable la que él tiene, ¿verdad? Él no lo hace por gusto o por maldad, lo hace porque tiene este hambre que es insaciable, que es este ser gigante, ¿verdad? Es este aspecto de terror cósmico que tiene, ¿verdad? Este castigo, todo eso se me hace muy, pues muy interesante. Me gustó que finalmente lo pusieran en las películas y creo que
hasta la motivación que tiene de no, que llegue él, Franklin, y que él sea el que me reemplace y yo ya pueda irme de aquí porque pues ya no puedo más y todo eso, ¿no? Sí, hasta te hace empatizar con el personaje, que yo creo que algo muy difícil de hacer con un personaje que es un gigante cósmico que devora planetas, es de que cómo vas a poder empatizar con él, pero el entender este hecho de que él tiene pues este castigo básicamente, o este trabajo, si lo queremos ver así, en donde tiene que hacer esto por el hambre que tiene y él ya quiere deshacerse de eso, la primera oportunidad que ve una posibilidad, porque no estoy seguro si sabe si va a funcionar o no, pero ve el potencial de que se pueda escapar, dice, ya, güey, ya, de aquí soy. Sí. Y eso está muy interesante, que pues obviamente la versión pasada no estuvo ni cerca de hacer y era esta nubesota, pero sí, la verdad es que estuvo muy chido y la pelea estuvo muy bien, en donde cada quien hacía su luchita. Sí. Finalmente vemos que pues esa escena que se veía mucho en los trailers, donde tenía Johnny cargado a Ben, era pues para darle un clobbering ahí a Galactus con mucho vuelo. Estuvo chido, y también de que pues tuvieran que después empujarlo hacia el portal y que no solo fuera la trampa y el queso ahí para la ratonera, de que sí tuvieron que esforzarse un poco más, y que Sue tuviera este momento en donde le sale esta fuerza sobrenatural, casi como de la vida real de mamá, de que se habla mucho de que, no sé, en accidentes o algo así, las mamás pueden cargar cosas mucho más pesadas de las que deberían por la adrenalina que les da por ver a sus hijos en peligro. Lo sentí muy así, estuvo muy padre que fuera el momento así, y que no fuera de que, digo, inevitablemente tengo que traer las otras versiones, pero de que, Jessica Alba cargando el London Eye y ya sangraba, ¿no? Aquí sí fue de que una tarea titánica en la que la llevó al estado que está ahí. Sí, me gustó mucho eso. Digo, algo que es muy cierto es que en general Sue es la fantástico más poderosa de los cuatro. Claro. Si hablamos de metahumano, su nivel metahumano, ella es mucho más poderosa que el resto. Y aún así creo que le hicieron justicia a todos en sus poderes, menos a Reed. Porque aquí hasta vemos a Johnny absorber fuego, poder volar y tener fuego en él, pero no quemar al que está cargando y todo eso. O sea, todo eso lo vemos hacer, que él puede hacer en los cómics. Me gustó que finalmente lo bofearan. Pero sí, a Reed lo pusieron un poco chafo ahí, Galactus, donde lo está estirando. Siento que lo estira relativamente poco para que ahí Reed ya andaba casi muriéndose, ¿verdad? Está medio debilucho en ese sentido. Sí, de hecho creo que en general, en cuanto a poderes, creo que sí los usa mucho más, o sea, mucho menos que los demás, o siento que no hace cosas tan creativas en cuestión de las cosas que puede hacer, porque tú ves cómics de los Cuatro Fantásticos y hasta cambia la forma de su cuerpo y se estira cantidades enormes o así, y aquí no podrías usar la justificación de que no, pues va empezando, ¿no? Claramente nos mostraron que este era un equipo ya más experimentado, que habían pasado 4 años, entonces sí, ahí creo que en cuestión a sus poderes a lo mejor fue donde nos quedó a deber un poquillo. Sí, es donde nos quedó de ver un poquito, pero como mencionaba al inicio de la reseña del episodio, que esa sea mi queja con él, la verdad, está súper tal lo que habíamos visto en las anteriores. Sí, la vara estaba por los suelos con, y las subieron, interpretaciones. Pero sí la subieron bastante, o sea, no es de que, bueno, en el contexto de está chido, no, creo que la subieron al grado de que ahora está chido straight up. Claro. Pero sí, ahí les falló un poquito lo de cuánto se puede estirar. Pero digo, lo que hace Sue de empujar a Galactus y todo eso está bien chido. La neta, me encantó esa escena. Me gustó mucho la gravedad del poder y cómo ves que ella se está empujando más allá de su límite. También me da un poco de risa cómo posa acá bien sexy con las poses y las caras tipo de Zoolander o así, de que como que de modelo. En inglés dicen de que está sirviendo de el face card ahí inmaculado que tiene. Sí, está bien chido, y también el visual de sus poderes, ¿verdad? Porque
siempre es difícil de que cómo visualizas un poder de invisibilidad o campos de fuerza y cosas por el estilo, que siempre terminan haciendo pues como esta telita transparente o moradosa, azulosa, y aquí hacen algo muy chido que es como que la refracción de la luz que hay alrededor de lo que está haciendo sea lo que sea, invisibilidad o campo de fuerza en el momento que lo haga, pero está muy chido también ese visual verlo. Sí, me gustó bastante porque siento que el campo de fuerza puede llegar a ser como algo más foráneo, algo más sci-fi, y creo que el hecho de que esté como manipulando, por así decirlo, el lente de la película es interesante como un visual, ¿no? Sí, hasta se podría decir que de alguna manera está rompiendo la cuarta pared en ese sentido. Es como en esta escena de la nueva de Superman, en donde con Krypto golpean a un malo y uno de sus dientes sale volando y rebota con el lente de la película, de la cámara que está grabándolo. Entonces está chido eso. Sí, está chido porque te da un sentido de fuerza, a lo mejor, no a lo mejor, muy superior a que si fuera de que un circulito azul, ¿sabes? Como que, sí, un estilo muy marcado que muchas veces se perdía ahí de que en cualquier otro personaje con poderes similares. Sí, en general creo que lo hicieron muy bien visualmente. De hecho, ahorita me estoy acordando que había un rumor de que Reed, su poder iba a ser diferente, ¿no? Que no iba a ser estirarse, porque con esta... No sé si te estás confundiendo con Kamala. No, porque a Kamala se lo cambiaron. Se lo quitaron, ajá. Sí, se lo quitaron y como que mucha gente especulaba que le iban a hacer lo mismo a Reed, ¿no? Es que habían dicho creo que Kevin Feige dijo de que se lo cambiamos porque no se ve chido en pantalla el estirarse. Entonces la gente asumió que lo iban a hacer también. Sí, pero Reed, como se los funaron. Obviamente. Cuando se lo hicieron a Miss Marvel, pues dijeron, no, pues ya con él no la podemos cagar. Y la verdad es que les quedó muy chido. O sea, no sé a qué le tenían miedo. No sé. Digo, a lo mejor por eso mismo no usaron tanto el que se estirara, pero pues sí. Pues digo, con que no estires la cara o la cabeza, creo que eso es lo que siempre es un problema. Claro, sí. Pero bueno, creo que en general está muy chido esa escena, el peligro. Sí. También me gustó mucho ver a la Mole usar sus poderes al 100 y verlo ser utilizado como una bala de cañón y aguantar y todo eso. Sí. Porque habíamos tenido a una versión de Ben que estaba muy chido el personaje, pero no hacían mucho con sus poderes. Y luego en la versión del 2015 hacían un poco más con sus poderes, pero el personaje era nulo. Entonces... sí, hacían cosas horribles con era un Hulk más que un Ben, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo lo hicieron aquí también en ese sentido. Sí, sí se ve... Sí se siente su escala de su fuerza. También el tamaño, ¿no? Que siento que antes... O bueno, en la del 2015 creo que más que en la del 2005 ya lo hacían demasiado grande. Y cuando ven no es tanto más grande que lo que era él ya. O sea, simplemente pues lo cubre esta capita de rocas, pero no crece tanto en altura, vaya. Sí, pues entonces, al grado de que él se ve chiquito al lado de Hulk, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, creo que fue un buen balance donde ya no es una persona en un traje, no es un monstruo gigantesco, es algo en medio que es donde debe estar. Sí, no, lo hicieron muy bien. También me gusta ver las pequeñas cositas en cómo soluciona él usar ciertas cosas o hacer ciertas cosas que no puede. Por ejemplo, para levantar los cubiertos usa sus dos índices. Sí. Cositas así, me gustó verlo, de que es alguien que ya está acostumbrado a vivir así, ¿sabes? Me gustó. Sí, está bien chido. También lo vemos en otra de mis escenas favoritas, que es de que un poquito después de esto ya la película se acabó y están intentando, pues están en el show ahí de Not Ed Sullivan y le sale una misión y se quieren subir al Fantastic Car y están los tres hombres intentando poner el carrito de bebé en el carro y se toman demasiado tiempo. Sí. Y Ben es de que no, pues es que no cabe mi mano ahí, y Johnny dice que no, pero jálale. Y así me encantó esa interacción entre ellos y que Sue nada más está a lo lejos viendo lo de que no, ¿cuánto más se van a tardar? ¿No? ¿Cuándo lo resuelven? Se me hizo muy chido. ¿Cuántos fantásticos ocupas para instalar un asiento de bebé en un carro? Sí. Está chistoso. Sí, me gustó mucho. Sí, a mí también, fíjate. Y también me gustó mucho este aspecto de que tienen que salir corriendo y la gente los espera y todo. Sí. Muy Beatlemaníaco eso. Claro. Muy chido. Sí. Pues digo, ahí nos brincamos la escena de Franklin, final, ¿verdad? Claro.
donde hacen un fake out de que se murió Sue, y luego llega Franklin y dice, bueno, no dice nada, pero tiene el poder de cambiar la realidad, y lo hace ahí de que revive a su mamá, y es de que a la madre, ¿qué puede hacer este bebé? Y me gusta mucho la reacción de todos de wow, qué felicidad y qué pedo, de que está muy chido, la verdad. Sí, bueno, antes ahí se sacrifica Silver Surfer cuando pensamos que se iba a sacrificar Johnny, que si no me equivoco, eso pasa en los cómics alguna vez, ¿no? Sí. Que Johnny sí se sacrifica de esa manera. No pensaba yo que iba a pasar en esta película. Por ejemplo, tampoco pensaba que Sue se iba a morir en la primera película. Pero pues estuvo ahí interesante el sacrificio de Shadowball ahí con Galactus, que no dudo que los podamos volver a ver porque simplemente los mandaron a otro lado, ¿no? Pero vimos eso y luego vemos ahí otro fake out de la muerte de Sue y una probadita de los poderes de Franklin, y como que Sue sí vio algo cuando estuvo ahí, algún tipo de horror cósmico, vistazo al futuro, aún no sabemos exactamente qué, pero algo vio y supongo que sí la cambió por siempre. Sí, está interesante porque están contentos pero sacados de pedo y como que ok, ya pasó todo, pero qué pedo, está chistoso. Y sí, el diálogo de Dila Franklin, que su tío lo ama, ese diálogo es de cuando se sacrifica Johnny en los cómics, que sí estuvo muerto varios años. Por ahí ahí que lo reemplaza a Spider-Man, ¿no? Sí, en el Future Foundation. Ahí Spider-Man. Porque sí, en los cómics, bueno, hay varios personajes que consideran a Spider-Man su mejor amigo. Y la Antorcha Humana es uno de ellos. Deadpool es otro que, si me preguntas entre los dos, creo que es más real lo de la Antorcha Humana. Creo que Deadpool sí es muy one-sided eso. Sí. Pero sí, es algo ahí medio famoso en los cómics. Claro. Que sí, es un fake out que creo que es más grave para los fans de los cómics, porque creo que alguien, desde que obviamente no se va a morir, no se va a sacrificar. Claro. Pero escuchas ese diálogo y es de que espera, ¿qué? Pero bueno, termina siendo una buena referencia. Sí. Y sí, ahí pues Silver Surfer pues ya demostró estar convencida y todo eso estuvo padre también. Fuera el toque final. Pero sí. ¿Qué ibas a decir? Perdóname. No, ya iba a decir de que luego pues la escena post créditos, ¿no? Que creo que es lo que nos falta de la película. Donde está la mid credits, que es una cosa que es como una especie de eslabón perdido. Una caricatura que no tuvimos de los Cuatro Fantásticos. Ah, claro, sí. Fantastic Four, que es algo que hablábamos fuera de cuando terminamos uno de los episodios que hicimos de los Cuatro Fantásticos, que fue de qué curioso que los Cuatro Fantásticos no tengan un tema icónico y caricatura icónica y todo. Sí. Y entonces tuvieron que medio inventar como que sí existió en esta película, ¿verdad? Digo, porque sí han habido caricaturas, no me malentiendan, pero no llegaron a la fama que tiene la de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Está interesante que aquí como que es un poco de revisionista, medio... Está curioso. O sea, sé que es un gag al final del día, pero es un gag con un trasfondo interesante. Sí, porque aparte era como que dentro del mundo existía esa caricatura, porque si no me equivoco la vemos varias veces a lo largo de la película, particularmente al principio cuando están contando todo el lore de este universo de los Cuatro Fantásticos. Entonces estuvo chido ver eso. Y de hecho sospecho que ahí vimos muchas cosas que referenciaban a las primeras cosas que cortaron ahí con el personaje que no es el Red Guardian. El Red Ghost. El Red Ghost, que creo que sale ahí en caricatura, pero luego no salió en live action. Estuvo curioso ver eso. Pero sí, estuvo muy chida esa escena de la mid-credits. Sí, se me hizo muy interesante como saber el por qué. Por ejemplo, porque sí existía una, como mencionaba ahorita. Sí. Pero que la reinventaron por ahí está curiosón. Y pues bueno, ya la escena post-credits, que es la que mencionas tú. Perdón, la mid-credits, ¿no? Porque ya no me acuerdo cuál fue cuál. Pero bueno, sí, porque, o sea, la última es el quote de... Ah, no es cierto. No, es el quote de Jack Kirby. Jack Kirby, sí. Ya no me acuerdo entonces cuál fue cuál de entre la caricatura y la otra que estamos hablando, en donde sale ahí el Doctor Doom, ahí el tease para la siguiente película, que extrañamente, bueno, la siguiente es Spider-Man 4, pero ya después de esa, luego es Avengers Doomsday, que no sé cómo va a funcionar ahí, o si viven debajo de una piedra, Doctor Doom será interpretado por Robert Downey Jr. y en esta película
vemos que llega Doctor Doom ahí a robarse a Franklin, supongo. Digo, nada más está ahí hablando con él y de espaldas, lo cual me hace preguntarme de que aún hay esperanza de que el Robert Downey Jr. vaya a ser un falso Doctor Doom y el real lo mate o algo por el estilo, y por eso no le vimos la cara. No sé, pero sigo sin estar convencido de que esa sea una buena decisión, el de escogerlo a él. No creo que sea eso. Me encantaría que tuvieras la razón. No creo que vaya por ahí, tristemente. Creo que simplemente no. A lo mejor fue por algo contractual o algo así, donde Robert Downey Jr. no podía salir en esta película sin que contara en su contrato, algo por el estilo. Entonces, pues tienen un stand-in, ¿verdad? Hasta hace esta cosa un poco ridícula de que se quita la máscara y nosotros vemos la máscara para que por si te queda la duda de que es Doctor Doom, ¿no? Se supone ahí que tras bambalinas ese literalmente es Robert Downey, al menos eso reportan las noticias, y se supone que eso lo grabaron en el set de Doomsday, así como la de Thunderbolts, la escena post créditos también la grabaron en el set de Doomsday. Entonces se supone que sí era. Es que podría ser él, pero al no salir él es un tema. Claro, no lo cuentan, sí, porque no lo ponen en los créditos como Robert Downey Jr. O sea, claro, sí, porque puede ser quien sea y no le van a dar el crédito a quien sea que era porque no se ve su cara. O sea, claro. Y hay cosas donde a veces es de que sale tu cara, pero no tienes diálogos. Sí. Tienes un diálogo, pero no sale tu cara, etc, etc. Digo, es la parte aburrida burocrática de este business. O sea, puede físicamente ser él, pero pues no cuenta en su contrato. ¿Vale? Exactamente. Pero sí, es todo un tema, ¿no? Que tengo fe en la nueva de Spider-Man porque es así. Hasta parece que van a apalancarse más de efectos prácticos, que van a aterrizar un poquito más en tener villanos de nivel calle, como le dicen por ahí los fans, ¿no? Todo eso suena excelente. No me preocupa Spider-Man, me preocupa bastante Avengers Doomsday. Sobre todo porque la están grabando y siguen escribiéndola, siguen reescribiendo, siguen haciéndole cambios al guión y todo eso. Nunca es buena señal. O sea, entiendo que hay casos donde la película sale buena. Iron Man así fue grabada famosamente. Ideaban en el mismo día que iban a grabar. Entiendo que sí ha funcionado, pero eso es suerte. En inglés le dicen lightning in a bottle. No puedes contar con eso. Claro. Eso o survivorship bias, ¿no? De que solo porque a uno le pasó también 20, 100 no le pasaron, pues obviamente es más probable que le vaya a pasar a 100, ¿no? No quiere decir que porque alguien lo haya hecho lo van a poder repetir. Ojalá que sea la mejor película del mundo, por mí que lo sea. Claro. Pero pues no sé si vaya a pasar eso, ¿verdad? Sí, nunca deseamos que una película sea mala, pero es nuestra opinión. Analizando un poco, sí, sabiendo un poco la historia que nos ha dado. Sí, está muy turbio, la verdad. Y lo raro es que esta película está siendo hecha como un stopgap de la que sigue. O sea, todavía más extraño está posicionada esta película, ¿verdad? Donde debería ser un Infinity War, pero claramente no lo es, ¿verdad? O sea, porque por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Digo, mucho estuvo fuera del control de Marvel, ¿no? Lo que sucedió con Jonathan... No, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Jonathan. Sí, Jonathan Bailey, ¿no? Jonathan Bailey es... te refieres a Kang, ¿no? Sí, Kang. ¿Se llamaba Bailey o...? No, a ver. Bueno... Mayers, Jonathan Mayers. ¿Quién es Jonathan Bailey? Entonces hoy ando mal. Sí, yo dije, no me suena que ese sea el apellido. Jonathan Bax. El fallecimiento de Chadwick Boseman, pandemia, o sea, sí. O sea, muchas cosas no son culpa de ellos, pero hay otras que son... Robert Downey Jr. como otras cosas que son estar terminando la película, ya grabándola, ese tipo de cosas. Sí. Hacer tanto contenido en tan poco tiempo, metiéndole a las series en streaming, el que los personajes hayan salido muy poco antes de Avengers, o sea, hemos tenido 2 apariciones de Capitán América, del nuevo Capitán América, antes de esta película de Avengers, cuando siento que pues no sé, si alguien debería salir mucho es él o mínimo alguien más, pero casi todos tienen de que 1 o 2 apariciones porque son demasiados. Entonces sí, hay cosillas ahí. Porque, digo, esto puede cambiar para cuando salga la película, pero varios reportes han salido de que él es el protagonista de la película.
este Capitán América, y que él va a ser el líder y el principal de esta saga, ¿verdad? De hecho, no sé quién sería su contraparte en este caso, porque pues según anteriormente... Thor es el coprotagonista, al menos lo que dice. Ok, Thor tiene un poco más de sentido por el tiempo que lleva el personaje, pero al mismo tiempo, pues Thor es otro que no ha salido tanto, o sea... No, ha salido 2 veces también, en Thor 4 y Guardianes 3. Sí, o sea, sí dan señales de que pues puede ser todo un caso. Pero mira, algo que hizo esta película fue romper la maldición o el patrón que tenía Marvel de tener una buena, una mala, una buena, una mala. Aquí creo que la mayoría de los fans estamos de acuerdo que ya tuvieron back to back 2 buenas. Entonces es una señal de vida por ahí. Spider-Man pinta bien, entonces ya está dándose señales de vida del MCU otra vez. Las cosas pintan bien. Y si después resulta que Doomsday está mal, pues con esta película nos quedamos, ¿no? No nos la van a quitar. Sí, o sea, y Thunderbolts no se vuelve mala automáticamente solo porque el que era pues Doomsday terminó siendo mala. Igual. Claro. No es el caso. Sí, ¿no? O sea, es apremiante la situación con Doomsday, pero el hecho de que esta película fuera buena y tan diferente creo que es una buena señal. Por ahí no sé cómo le esté yendo en box office. Todavía es muy temprano. Ya hemos hecho predicciones erróneas, a veces correctas, pero francamente por accidente. Entonces, ahí a ver qué tal. Pues creo que le está yendo, al menos hoy por hoy, que todavía, pues que ha sido un fin de semana, unos pares de días entre semana, lleva un peor ritmo que Superman, y Superman ha sido la mejor taquillera en cuanto a películas de superhéroes. Entonces, pues habrá que ver ahí los resultados finales. Está interesante. Yo lo que al menos he visto es que ha dado más que hablar que la de Thunderbolts. Eso sí. O sea, sí creo que mínimo van de subida. Que digo, fue una tontería esconder el Buried the Lead ahí con lo de New Avengers. O sea, fue un desastre el marketing, siento yo. Sí, una muy mala idea. Aquí creo que si a la gente le está gustando y todo, creo que puede tener además una buena vida en taquilla y después y todo, ¿verdad? Sí, ahí no sé qué tan sabio fue sacarla tan cerca de Superman. Siento que eso sí le puede estar afectando. Yo 100% creo que no me acuerdo si hablé de esto contigo en el podcast, pero sí, no, es algo que están demasiado pegadas. O sea, están demasiado pegadas. También la de Jurassic creo que fue muy arriesgado también estar muy pegado a esa y todo. O sea, sí. Sobre todo porque al menos en mi opinión sí está bastante más chida Superman. Entonces a lo mejor traían confianza o el ego de que iba a estar mejor que la de DC y al final no lo estuvo. Entonces eso también puede ser un error. Es que también hace 10 años no te imaginabas esta situación. No, claro que no. O sea, ni de chiste. Ni siquiera, ni hace 5. No. Sí, se cambiaron ahí los papeles. La jugada. Sí, está cañón. Pero pues a ver cómo le va a esta película ya a largo plazo, ¿verdad? Ya será una conversación que probablemente retomemos ya cuando salga Spider-Man o Doomsday o algo por el estilo, ¿verdad? Claro. Pero pues por ahora a ver qué rollo con el MCU, ¿no? Yeah. Pero pues bueno, digo, ya nos extendimos, pero siempre nos pasa cuando hablamos de algo del MCU. Son unos 15, 20 minutos al final hablando de el estado del arte, ¿no? No, claro, sí, definitivamente. Sí, pero pues es natural y creo que va a ser interesante ver para dónde va ese business. Pero pues bueno, digo, no sé, algo más que quieras decir antes de despedirnos. Nel. Pues bueno, digo, pues espero que hayan disfrutado acompañarnos a lo largo de esta travesía de los 4 Fantásticos, ¿verdad? Pues ahí fueron 4 películas, nos faltó una que no ha salido oficialmente, ¿verdad? Sí. Pero sí pueden ver en YouTube y así, tal vez la cubramos algún día si la podemos conseguir de una manera así. Claro. Pero pues ahí hablaremos de otras películas del MCU y de otras películas que estén saliendo. Y pues díganos qué otras películas les gustaría que cubriéramos, tanto buenas como malas. Aquí no nos tiembla la mano. Es correcto. Ahí díganos qué opinan de todo esto y qué les interesaría ver más adelante. Pero pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de este episodio de Los 4 Fantásticos. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.